Realmente, más que una palabra unilateral para este ministerio, es una palabra generalizada para todos nosotros, pero también para los que nos están viendo por las redes y los que nos van a estar viendo de forma posterior. Porque la iglesia del Señor está siendo transicionada. Escuche bien, la iglesia del Señor está siendo transicionada. Dios está provocando transiciones. Dios está provocando cambios. Dios está provocando nuevas o está activando nuevas revelaciones. Dios está mostrando los diseños que durante mucho tiempo permanecieron ocultos, que durante mucho tiempo no fueron entendidos, porque ciertamente éramos niños espirituales y la iglesia necesitaba crecer, la iglesia necesitaba madurar, la iglesia necesitaba desarrollarse, la iglesia necesitaba aprender a hablar, la iglesia necesitaba aprender a caminar, la iglesia necesitaba valerse por sí misma, es decir, depender del Padre, pero empezar a independizarse, es decir, a que todo el tiempo no se le esté dando la leche espiritual, sino que pueda alimentarse ya con un alimento sólido. Y esos tiempos han llegado. El tiempo que usted está viviendo, que nosotros estamos viviendo, es un tiempo profético sumamente importante en la historia de la iglesia. Hay sabidurías, hay revelaciones que fueron manifestadas incluso para el siglo I, en la época de Cristo mismo, pero que desde entonces permanecieron ocultas, porque precisamente en términos generales el contexto de la iglesia no estaba preparada para recibir dichas revelaciones y para poder caminar. Hemos vivido tiempos sumamente difíciles donde se han incluso pasado por sincretismos. ¿Qué son sincretismos? Sincretismos religiosos vienen a ser mezclas de religiones, mezclas de conceptos, mezcla de dogmatismo, de enseñanzas humanas introducidas lamentablemente dentro de la iglesia. Y muchos que incluso han manifestado y que tal vez nos están viendo hoy o nos verán mañana, y que han manifestado incluso ser libres y ser diferentes a la iglesia católica, lamentablemente no saben lo que están diciendo, porque muchas de las cosas que hemos continuado, de las que le hemos dado continuidad, han tenido su origen en la iglesia católica. Ay, 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 ay. Han tenido su origen en la iglesia católica. ¿Y qué pasa? Que no hemos, en aquellos tiempos, por el tipo de alimento no sólido, no estábamos preparados para saber estas profundidades y estos misterios. No estábamos preparados para saber de dónde verdaderamente, si Cristo verdaderamente fundó una iglesia evangélica, ay, 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 una iglesia católica, o una iglesia sin mancha y sin arruga, que Él mismo viene a buscar. ¿Cuál fue la iglesia que Cristo vino a buscar? ¿Cuál fue la iglesia que Cristo empezó a edificar? La iglesia que estamos hoy asistiendo continuamente a los lugares donde nos reunimos, o es una iglesia diferente, es una iglesia distinta. Es una iglesia sensible, es una iglesia espiritual, es una iglesia con el neoma, es decir, con el entendimiento y con los sentidos espirituales abiertos. Hoy día lamentablemente nos encontramos con una iglesia que no le gusta orar. Nos encontramos con una iglesia que
quiere que se les sea profetizado, les sea ministrada sanidad, liberación, milagros, señales, prodigios, pero que no creen en las señales, que no creen en los prodigios, que no creen en los milagros. Con una iglesia que se ha conformado con escuchar hablar de Dios, pero que no conoce a Dios. Con una iglesia que no ha experimentado de manera personal a Dios. Y nos encontramos con tantos paradigmas y tantas cosas. Y lamentablemente muchos líderes espirituales, queriendo proteger lo que ellos creen, han tratado de resguardar con sus filosofías, creando conceptos espirituales que no están inclusive en la palabra del Señor. Pero yo tengo una buena noticia para ti. La iglesia donde tú estás, el ministerio donde tú estás formando parte, lo digo con toda honestidad, está siendo transicionado, empoderado, acelerado, activado de una manera sobrenatural, de una manera especial. Lo que quiere decir que si tú no has entendido con lo que Dios quiere hacer con esta casa ministerial, es el tiempo de que lo entiendas y de que te subas en el bus del avivamiento, de la bendición, de la revelación, de la transición, del cambio, del mover sobrenatural que Dios ya ha empezado a hacer a través de esta casa. Y usted me dirá, pero es que yo de pronto es esto o lo otro. Lo primero que tenemos que aprender a identificar es el término hijo, o distintos términos bíblicos como hijos, o la palabra eternidad que hemos leído en Juan capítulo 3 versículo 16. Este versículo nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿A qué tipo de hijo se refiere? ¿Y cuál es el contexto de esta palabra? ¿A quién le está hablando Jesucristo? ¿Con quién está teniendo un diálogo? ¿A qué organización pertenecía? ¿A qué escuela teológica pertenecía? ¿Cuáles eran los conceptos? ¿Cuál era la base de su teología? Estamos viendo que Jesús está teniendo una conversación con nada más y nada menos que con un maestro llamado Nicodemo. La palabra Nicodemo viene del griego Nicodemo, que quiere decir gobierno sobre el pueblo. Pero realmente Nicodemo, como dice la escritura, era maestro de Israel. Y esto nos va a conectar con muchas cosas, porque este maestro de Israel era también perteneciente a una escuela farisaica. Y nos lleva a preguntarnos si todos los fariseos eran iguales. Si todas las escuelas eran iguales. Nos vamos a encontrar que hay 7 tipos de escuelas farisaicas en la escritura, de las cuales 2 son las que más predominan, que es la escuela del Chamá y la escuela de Hiller. ¿A cuál escuela pertenecía Nicodemo? A la escuela de Hiller. Según los papirólogos, los eruditos, esta era la escuela que más se acercaba a la interpretación de lo divino, de lo sobrenatural, de la manifestación del Mesías hecho carne, de lo profético hecho carne. Es decir, estamos hablando que un fariseo que viene de una buena escuela está teniendo un encuentro con Jesucristo y le está diciendo: sabemos que eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Estamos viendo que este maestro de Israel habla la palabra señal. Señal para nosotros no puede pasar desapercibida. Para ningún creyente, para ningún hombre de Dios, la palabra señal puede pasar desapercibida, porque Dios es un Dios de señales. Amén. Dios es un Dios de señales. Y vemos que este maestro se preocupa por las señales, pero no quiero enfatizar allí. Tiene el diálogo y Jesús le habla claramente: si quieres ver y si quieres entrar en el reino de Dios, debes nacer de nuevo. Habían diferentes tipos de nacimiento, tampoco quiero entrar hoy allí. Diferentes tipos de nacimiento, diferentes formas de las que se podía nacer de nuevo.
en la Escritura. Y Jesús le dice al final de la conversación, porque de tal manera, que es donde me quiero centrar en esta noche, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. La palabra hijo tiene varios significados, pero vayámonos por lo que el Antiguo Testamento en el capítulo 1 de Malaquías nos dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Ay, ay, ay. Dios es un Dios inequívoco. Es un Dios que no se equivoca. Es un Dios que es justo, que conoce lo bueno y que sabe cuando algo es malo y que no llama a lo bueno malo y a lo malo no lo llama bueno. Y que como Padre demanda de nosotros que tengamos un comportamiento de hijos. Amén. Durante años, la mayor parte de nuestro comportamiento ha sido como siervos. Durante años la iglesia se ha comportado más como siervo, más como esclavo, más como un servidor que sirve por obligación. Pero si hay algo que Dios está revelando, es precisamente la unción y la manifestación de la paternidad, donde no solo quiere que sirvan, sino que también quiere que amen. Quiere que su iglesia aprenda a servir por amor y no por obligación, por amor y no por miedo. Amén. ¿Dónde están los hijos que sirven acá por amor y no por miedo? Y Jesús revela esta palabra haciendo ver que Él es un hijo sujeto, pero estaba teniendo la conversación con un maestro que no conocía la profundidad, a pesar de que era un maestro de Israel. ¿Quién era este maestro? Según los eruditos manifiestan que también aquel hombre llamado Barrabás, que en el desglosamiento de la palabra quiere decir hijo, escuche bien, Barrabás, hijo del maestro de Israel. ¿Me está siguiendo? El nombre Barrabás es una palabra compuesta que quiere decir hijo del maestro de Israel. En Israel no se le podía llamar maestro de Israel a todo el mundo. Para empezar, alguien que se debía preparar como maestro mínimo debía estudiar, escuche bien, va a sonar estrambótico, extraño, pero para poder formar parte del Sanedrín mínimo tenía que estudiar 30 años. Hoy la gente estudia un año, ¿verdad? Y ya quiere sentirse maestro. O vive una experiencia y ya se siente maestro muchas veces. No está mal sentirse maestro, pero es una responsabilidad. Y hay que saber hacer las cosas. Amén. Mínimo tenía que estudiar 30 años. Tenía que tener una actitud intachable. Y me llama la atención que cuando colocan a Jesucristo, aquel que había tenido la conversación con su padre biológico, aquel que un día había sido interceptado por su padre biológico, resulta ser que ahora estaba en una escena, en un escenario totalmente tremendo. Y usted me dirá, es que Barrabás era un delincuente, es que Barrabás era un asesino. Barrabás pertenecía a una escuela que quería formar parte de la liberación de Israel políticamente hablando. Y para ello quiero ubicarte en el contexto de 3 puntos importantes. Número 1, la ignorancia del pueblo. Número 2, los supuestamente sabios, es decir, los líderes religiosos, la religiosidad, los religiosos en la época de Jesús y la ignorancia del pueblo. Y número 3,
los que obtenían un nivel de revelación supremo. Jesús se encontró en un escenario donde los religiosos y donde la ignorancia del pueblo lo llevaron a un escenario totalmente complicado, difícil. Totalmente difícil. Y vemos que alguien que intentaba liberar a Israel políticamente estaba al lado de alguien que intentaba liberar al mundo espiritualmente. Fíjate la diferencia de conceptos. Alguien que era hijo del maestro de Israel y alguien que era hijo del padre y maestro de maestros. ¿Me está siguiendo? Si Barrabás era hijo del maestro de Israel, Jesús era hijo del creador del cielo y la tierra. Ahora, una palabra clave que Jesús soltó sobre Nicodemo y le dijo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra eternidad para nosotros pensamos que es la continuidad de algo que no tiene fin. De esa manera nosotros la interpretamos. Pero realmente la eternidad es una serie de dimensiones, de espacios, que solamente puede ser suplido y llenado por la gloria de Dios, por Dios mismo. Y cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo en el original, lo que realmente le está diciendo es, no le está diciendo para que ustedes tengan vida eterna, le está diciendo es para que ustedes tengan la vida del Padre, quien llena la eternidad, quien creó la eternidad, quien construye las eternidades. Porque no se habla de una sola eternidad. Hay diferentes tipos de eternidad. Hay quienes pasarán su eternidad en un espacio y en un tiempo llamado lago de fuego y azufre. Son seres eternos dentro de un espacio, limitados por un espacio, limitados por un contexto. De esa eternidad a esa eternidad usted no ha sido llamado. Usted ha sido llamado a formar parte de una eternidad gloriosa donde Dios lo llena todo y donde Él es el Señor de todo. Si usted no entiende que usted ha sido creado por Dios para que sea lleno de su gloria, es decir, usted también forma parte de una eternidad. Usted ha sido creado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que las cosas fueran hechas, usted ya existía. Ya Dios lo había formado, ya Dios había conversado, ya Dios le había impartido, ya Dios le había entregado su ADN, ya Dios le había entregado los propósitos, los diseños. Por eso cuando alguien nace y empieza a vivir de manera apartada los diseños que una vez Dios plasmó en la eternidad antes de que él fuese, lamentablemente está caminando a espalda y divorciado del diseño de Dios. Y puede llamarse muy bueno. Y puede llamarse muy buena. Pero todo lo que sea contrario al diseño y al propósito divino es desobediencia. Cuando el Señor habló con Jeremías y Jeremías le dice: soy un niño, y en el contexto de la conversación le presenta diferentes pero y le dice: Señor, en pocas palabras, es que no te das cuenta que soy limitado, es que no te das cuenta de esto, de lo otro, no te das cuenta. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios: antes que te formases, yo te conocí. Y a lo que te envíe irás. ¿Sabes qué quiere decir eso? Te conocí. La palabra conocer para nosotros es conocernos. Pero en el hebreo nos habla de intimidad,
pero también nos habla de conversación. Y lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: Jeremías, antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre, yo tuve una conversación contigo. Y en esa conversación yo te transmití mis códigos, yo te transmití mis diseños, yo te transmití mis propósitos. Por lo cual no tienes excusa. Ahora que eres carne, ahora que estás en la tierra, no tienes excusa para decirme que eres un niño, porque ya antes de que tú fueses yo te formé. Antes de que tú fueses, ya yo te transmití. Antes de que tú fueses, yo te edifiqué con un diseño y con un propósito. Y no tienes excusa para mí. Yo no sé si usted está acá, pero si yo hubiese agarrado eso, hubiese agarrado un zapato y lo hubiese lanzado. Si yo hubiese agarrado eso en el espíritu. Yo no me molesto si usted agarra una arcilla y la parte. No broma. No me molesto si usted brinca de la banca. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe? Ay, ay, ay. Y le voy a apóstol, yo no sé. Pero ay, 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 ay. Le pregunto, ¿qué simiente es usted? Usted proviene de la simiente profética de la cual un día Dios habló que ésta heriría a la serpiente en la cabeza, o proviene de la simiente del enemigo. Esa es una palabra profética que se debe tomar proféticamente y literalmente, porque literalmente hay hijos del diablo en la tierra y literalmente hay hijos de Dios en la tierra. Hay gente que ha nacido con un propósito diabólico, pero hay gente que ha nacido con un propósito divino. Hay gente que ha nacido para hacer daño. Hay gente que ha nacido para edificar, para bendecir, para ser libre, para ser de bendición. Hay gente que antes de nacer ya el enemigo había estipulado un plan y un propósito para él tratar de extirpar los planes y diseños de Dios en la tierra. Ay, ay, ay. Si hay alguien acá que está edificando este ministerio para que los diseños de Dios se cumplan y se desarrollen, y usted forma parte de ese propósito y de ese diseño, usted forma parte de una simiente sobrenatural del reino de Dios que Dios formó desde antes de la fundación del mundo y cuyos códigos fueron escritos en su ADN para que la iglesia fuese edificada sobre la roca. Pero si hay opositores que continuamente se están oponiendo a los diseños divinos, a los propósitos de Dios, al plan divino, lamentablemente yo no los puedo llamar, no se pueden llamar bíblicamente como hijos de Dios. Ay, yo caramba. Si Dios trajo a alguien al mundo, lo trajo con un diseño y un propósito. Y si Dios edifica la iglesia, si Dios trajo la iglesia para que ésta crezca en madurez y crezca potenciada en todos los misterios de Él, es para que precisamente caminemos armonizados con ella. Y todo lo que quiera resistir, porque la palabra anticristo no es que lo vamos a esperar al anticristo cuando la iglesia sea levantada. El espíritu del anticristo ya está en la tierra. Y todo lo que se oponga a Cristo es un anticristo. Y si estamos hablando de que tenemos el ADN de Dios y de que si somos seres eternos, es decir, la vida de Dios en nosotros, lo que está hablando Juan 3:16 es que la vida de Dios está sobre nosotros. La gloria de Dios llenó nuestra dimensión, nuestro espacio. Nos activó para cumplir un plan, un propósito. Y si somos esto,
Eso se va a ver reflejado en los frutos, se va a ver reflejado en las obras, se va a ver reflejado en mi forma de vivir, en mi forma de caminar, en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de comunicarme, en mi forma de desarrollarme, de emprender cualquier propósito en la tierra. Ay, ay, ay. Una simiente del enemigo. No vamos a profundizar sobre eso, pero vemos que nacieron gigantes en la tierra que tenían 6 dedos en cada extremo. Y estos gigantes, uno de ellos fue llamado Goliat. Estos gigantes poseían un ADN espiritual diabólico, donde incluso en sus arquitecturas es imposible que alguien 100% humano haya podido crear lo que crearon, edificar lo que edificaron. Una simiente diabólica la podemos ver en todos aquellos que se levantaron como hijos, como enemigos de Israel. Pero yo tengo una buena noticia para ti. Si en algún momento perdiste el rumbo como Lot. ¿Cuántos conocen la historia de Lot? Si en algún momento perdiste el rumbo como Lot, o tu hijo perdió el rumbo, hay buena noticia. Y la buena noticia es que Lot nunca entendió la dimensión, el propósito por el cual había nacido. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque hacer lo que Dios no te llamó a hacer es desobediencia. Casarse con la mujer que Dios no te entregó es desobediencia, o con el hombre que Dios no te entregó. Se habla incluso, antes de desarrollarlo de Lot, que adulterio es únicamente una relación sexual fuera del matrimonio. Pero no es únicamente esto. Adulterio es todo aquello que ultraja los diseños de Dios. Y cuando Dios tuvo una conversación, es decir, Dios plasmó un propósito en tu vida y tú lo distorsionas en la tierra, tú estás adulterando el propósito y el diseño de Dios en tu vida. Y usted me dirá, es que Dios no entrega esposa o que Dios no entrega esposo. Eso se puede profundizar. Lo que pasa es que la gente le ora a Dios por lo que quiere y no por lo que Dios quiere. La gente le ora para que Dios cumpla sus caprichos, pero no para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Atención, jovencitas, jovencitos. Vemos en la escritura que Dios hizo a Adán y Eva, ¿verdad? Lo vemos, que Dios hizo a Adán y Eva. En el original la palabra "y" no aparece. ¿Sabes qué quiere decir? ¿Sabes qué quiere decir? Que Dios hizo a Adán y Eva. Y en el momento que Dios le fue a dar su ayuda idónea a Adán, Dios lo que hizo fue un corte. Ay, 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 ay. Es decir, venga acá, amada, hágame el favor. Yo voy a traer a mi ayuda idónea. Media naranja. Esto era Adán. Esto era Adán. Adán caminaba para acá. Adán caminaba para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Dios?
¿Qué hizo Dios? Un corte. Y una parte de mí se vio reflejada aquí. ¿Me está siguiendo? Es mi segundo yo. Y en el hebreo la palabra ayuda idónea realmente es ayuda contraria. ¿Qué decía allí, amor? Ayuda contraria. ¿Sabe por qué? Por ser de sexo opuesto y porque también el matrimonio es una escuela de capacitación integral. Ay, 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 ay. Usted no va a aprender más en ninguna parte. Es decir, la escuela adecuada donde más aprendemos es la de la familia, la del matrimonio. Ya me dice, amor, ¿te gusta el orden? Pero poco ayudas en el ordenar. ¿Me está siguiendo? Amor, y los errores que tal vez yo conozco que tengo van a ser fortalecidos positivamente a través de mi segundo yo en la escuela de capacitación integral, a través de mi segundo yo. Hay gentes amantes que no se enamoran de aquel que conoció tu esposa o tu esposo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se tienen años de casados, se tienen años de formación. Y se está enamorando o se está fijando no en aquel que conoció tu esposa o tu esposa hace años atrás, sino en la que formó tu esposa a través de los años. Ay. ¿Quién era el apóstol Mario cuando conoció a la pastora, a la profeta? ¿Quién era yo cuando conocí a mi amada? Y mucha gente hoy puede decir, mira ese ministerio, o mira esto, o mira lo otro. Pero lo que hoy soy no era cuando ella me conoció, porque ha habido una escuela de capacitación integral que me ha ayudado a ser mejor hijo de Dios, mejor padre de familia, mejor profesional, o mejor misionero, o mejor servidor, mejor esposo. Porque pocos se fijarían en lo que éramos cuando nos conocieron la que Dios verdaderamente determinó para nosotros. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos se durmieron? ¿Paramos? ¿Seguro? ¿Tienen hambre? Ay, ay, ay. Bueno, para continuar, terminar esta parte, resulta ser que Dios hace ayuda contraria. Y solamente así se forma uno, se pasa a ser uno. Y de esa manera se cumple el diseño de Dios y el propósito de Dios. Eso no quiere decir, porque es que mira, quiero volver a Lot, pero tengo que seguir con el matrimonio. No sigo con el matrimonio. No sigo con el matrimonio. ¿Sigo, pastora? Es muy fácil culpar a la serpiente que engañó a Eva, ¿verdad? Es muy fácil. Pero hay algo que ellas tienen que nosotros no tenemos. ¿Y qué es? El neoma. Abierto, despierto, activo, operativo las 24 horas del día. Nosotros se nos despierta transicionalmente en el día. Usted puede ver que viene alguien a hablarnos de un negocio, de algo, y nosotros estamos acá, tremendo negocio, esto, lo otro, por aquí, por allá. Ellas pueden estar atendiendo a los hijos, pueden estar del otro lado del teléfono, pueden estar donde sea, pero hay algo que le dice que eso no es de Dios. Y dice, no te metas en esto. ¿Y qué hacemos nosotros? Eso es de Dios. ¿Por qué? Porque pueden ver algo que nosotros no vemos.
Y así pasa en el ministerio, en la casa ministerial. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva pudo hablar con la serpiente porque tenía el neoma abierto. Adán todavía no lo tenía abierto. Es decir, podía percibir cosas en lo espiritual que Adán no podía percibir. Y se toma de manera negativa, pero realmente cuando se trabaja con esto de forma positiva, usted no se imagina la explosión familiar que se causa con todo esto. Por eso, en una casa ministerial, en un ministerio, en una familia, es fundamental el ministerio de las mujeres. Mujeres que se dedican a chismear pierden el tiempo con el don que Dios les entregó. Mujeres que no honran pierden el tiempo y pierden la oportunidad que Dios les entregó. Mujeres que no perdonan pierden el tiempo. Ay, ay, ay. Mujeres que se dedican a recordar lo que pasó 15, 20 y 30 años atrás pierden el tiempo. ¿Por qué? Porque en ti hay unas capacidades espirituales que solamente Dios te ha dotado a ti para que seas de edificación y de bendición para lo que Dios te entregó. Y por ello nosotros los ministros, también tenemos que aprender a escucharlas. Amén. Porque cuántos hijos de Dios no van a venir a la casa y cuántos hijos que no son de Dios. Y allí es donde va a estar ella para decir esto y lo otro. Amén. Tenemos que escuchar. Ahora, la buena noticia está en Lot. Porque Lot había desperdiciado lo que Dios quería hacer con él. El problema es que Lot siempre se vio como un sobrino. Yo no sé cómo tú te ves. Yo no sé si tú te ves como un extranjero venezolano. Yo soy venezolano. Yo no me veo como extranjero en esta tierra. Si te ves como extranjero, si te ves como menesteroso, si te ves como necesitado, si te ves, nunca te vas a atrever a diezmar, a ofrendar, a dar primicia, a honrar a tus padres y hacer lo que Dios te mandó hacer. Yo no sé de qué manera te ves, pero sabes, Dios no nos llamó para vernos de una manera que no somos. Porque Dios no estaba viendo a Lot como un sobrino. Porque hay quienes dicen que Lot, uno de los problemas de Abraham fue que se llevó a Lot con él. Porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces no, Abraham salió en desobediencia. No, es que Lot también era un hijo de la promesa. Espiritualmente Abraham era un padre espiritual de Lot. Era alguien que estaba capacitando y formando a Lot. El problema de Lot es que se la dio de avispado y salió perjudicado. Hay gente que en la iglesia tratan de dársela de avispados, pero van a salir perjudicados. Abraham le dice: si tú te vas a la izquierda para que nuestros pastores no tengan problemas. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Rápido los ojos se le pusieron así. ¿Sabes cuál era la respuesta de Lot que tenía que dar? Era: ay, 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 yo no me voy a separar de mi padre. Yo voy a capacitar a mis pastores para que respeten a tus pastores, porque yo estoy bajo un manto de una promesa sobrenatural, bajo una promesa que va a trascender de generación en generación, y yo no me quiero perder esa bendición. Yo no me quiero perder esa promesa. Ya yo soy parte de esa promesa. Yo he sido bendecido a través de esa promesa. Yo he sido prosperado a través de esa promesa, por lo cual mi deber es formar a mis pastores para que respeten a tus pastores. Honra al que honra merece. Pero Lot no formó a sus pastores. ¿Y sabe qué pasó?
que se fue. Y usted sabe lo que pasó. Sodoma, Gomorra y posteriormente todo lo demás. Pero Dios es Dios. Había una mujer llamada Ruth. Y con esto termino. ¿De dónde era Ruth? Era moabita. ¿De dónde son los moabitas? De Moab. ¿Y quién era el fundador de Moab? Un hombre llamado Lot. Un hombre llamado Lot. El mismo Lot que una vez se separó de Abraham, ahora su descendencia estaba teniendo un encuentro con la promesa. ¿Y sabes qué le dijo? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Cuando ésta quería que se fuera, ya no tienes nada conmigo, ya no tienes ninguna necesidad de estar conmigo. Esta se fue pila y le dijo: no, yo no me voy a separar de ti, porque tu pueblo será mi pueblo y tu nación será mi nación y tu Dios. En pocas palabras, yo estoy dispuesta a renunciar a todo lo que tenga que renunciar con tal de formar parte de la promesa. Todo lo contrario de lo que un día pasó con Lot, ahora una descendencia lo estaba manifestando, y el Mesías se ha de manifestar a la tierra, se manifestó a la tierra. Ella formó parte del cumplimiento profético del Mesías, porque el Mesías también provino de allí. Y lo que un día se fue, un día regresó a través de una actitud adecuada. Yo no sé si en algún momento has actuado más como hijo de afuera que como hijo de adentro. Yo no sé si has actuado como alguien que no ha sido impregnado de la gloria de Dios y que no tiene la vida de Dios en él, es decir, en ti. Pero hoy es el momento para que tú digas: yo no quiero perderme la promesa. Yo quiero formar parte de la promesa de esta casa, de la cobertura que Dios ha hecho para esta casa. No quiero que me lo cuenten, no quiero que me lo digan, no quiero verlo solamente a través de las redes, no quiero que me lo comuniquen. Yo también quiero ser una Ruth, quiero ser un Lot, pero que no rechace a la paternidad, sino que diga: yo estoy dispuesto a ser formado y también a formar para poder honrar el ministerio que Dios me ha llamado a formar parte. ¿Cuántos están acá? Lamentablemente no vamos a ser rebendecidos si nosotros no somos capaces de honrar y de ver reflejar la vida de Dios en nosotros como verdaderamente Él quiere. ¿Dónde está la iglesia avivada? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los hijos de Dios que dicen: yo formo parte de esta casa y yo honro a mis padres biológico, honro a mis padres espirituales, honro el ministerio que Dios me ha dado, honro el potencial, los dones que Dios me ha dado, estoy sujeto, estoy en obediencia, bendigo mi casa, soy alguien que estoy dispuesto a irme, a ser transicionado, a ser empoderado, a ser activado, porque sé que lo que Dios está haciendo no será solamente a través de la cabeza, sino que también a través de yo, que formo ministerialmente el cuerpo de esta casa. Yo también soy parte de esta casa. Tú no eres extranjero, tú no eres un menesteroso, tú puedes ser peruano, de provincia, de donde sea, pero eres parte de esta promesa. Shokarapakaya. Eres parte de este ministerio, eres parte de lo que Dios ha activado a través de la cabeza ministerial. Mira lo que Dios está haciendo, mira, tus ojos tienen que ver. Hoy tenemos simbólicamente a los Abraham que están edificando. Ustedes están viendo con sus ojos que esto no es cuestión de hombre, es cuestión de Dios. Y no es para que te extiendas a derecha o a izquierda, es para que digas: yo estoy dispuesto a ser formado y a formar a los que vienen detrás de mí, a enseñarles y a decirles cómo es que se honra, cómo es que se sirve, cómo es que se refleja el amor de Dios, cómo es que se vive o se da a conocer la vida de Dios en mí, a través de mí.
Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: mas tenga vida eterna. Lo que le estaba diciendo era: no se pierda, sino que la vida de Dios estará en él. La vida de Dios estará en él. Nadie que tenga la vida de Dios en él estará vacío, porque la gloria de Dios llena todo vacío y todo espacio. Ay, ay. Nadie. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero activar un nivel de paternidad y de honra. Esto apenas está comenzando. Este mensaje apenas es el 0000.1. Ay. Joma rapacaya. Que tiene que ver con la eternidad. Que tiene que ver con la eternidad. Antes de que nacieses, ya Dios había hablado contigo y te había dicho lo que serías. Joma rama shaka lama saya. Shikere pequeña. Shokarama sekeremeya.